Y les damos la bienvenida a otra edición de Santa Fe Reforma. El placer de poder estar aquí compartiendo junto a ustedes todo lo que va sucediendo y dejando la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe en sus diferentes artículos en una semana clave porque ya comenzó a trabajar la comisión redactora y en este sentido hay muchas novedades que vamos a intentar llevarles a ustedes de una manera muy dinámica y para que se entienda precisamente cuáles son los avances y cuáles fueron los cambios también que se dieron esta semana, porque algunos estuvieron allí manifestando, ¿no?, la satisfacción por algunos logros obtenidos. Por eso el presidente de esta comisión redactora está con nosotros y lo recibimos también convencional a Joaquín Blanco. Joaquín, qué gusto, bienvenido. Gracias, Ileana, el gusto es mío y primero felicitarlos a ustedes y a vos en particular por la cobertura que están haciendo de la reforma. Como a la altura de un gran diario, de un gran medio y de todo lo que representó el litoral en el 62. Creo que están haciendo la misma tarea en el 25, así que felicitaciones. Al menos cubriendo todos los detalles con periodistas que están apostados allí en el lugar de los hechos y que van dejando el reflejo de lo acontecido. Y en este caso, como cuestión de la semana, creo que podemos señalar lo de la intransferibilidad de la Cámara de la Caja de Jubilaciones, que digo que fue, si se quiere, una de las manifestaciones que sonó con fuerza. Pero antes de por allí meternos en algún tema específico, te pregunto, ¿cómo está funcionando la comisión? ¿Cómo es la tarea para el que no la conoce, esto íntimo, cómo se revisan los diferentes dictámenes y todo aquello que transcurre y uno no conoce? Bueno, la comisión redactora es la última comisión, ¿no? Es la que tiene la responsabilidad de revisar hasta la última coma del texto, el sentido de cada una de las palabras para que cada artículo sea entendible por un cortesano, un miembro de la Corte Suprema o por cualquier ciudadano común. Y que ese texto se pueda leer hoy y dentro de 25 años y siga teniendo el mismo sentido. Entonces es una responsabilidad, como te decía, muy grande la que tenemos y por supuesto que recogemos lo que trabajan las comisiones de origen, pero también repasamos el sentido, la sintaxis, hemos consultado especialistas de la Universidad Nacional del Litoral que nos han ayudado mucho en este sentido. Y por supuesto también surgen controversias, porque por ahí se detectan contradicciones en el texto, se detectan lagunas, cosas que han faltado. Claro, todo lo que no queda bien aclarado después se transforma en un vacío para la interpretación, con lo cual amerita que esté lo más específicamente determinado. Y pensarlo, Ileana, como un sistema, ¿no? Y ese sistema tiene que estar integrado y armónico. Y si alguna pieza falla, falla el sistema. Entonces, esa es la tarea de la comisión redactora. Bien, y en torno a estos dictámenes, en su mayoría, digo porque hubo dictámenes muy numerosos en ediciones anteriores, en semanas anteriores, en este caso, ¿todos los dictámenes son revisados y todos los dictámenes tuvieron cambios o alguno directamente pasó a una instancia final? Mira, la gran mayoría tuvieron cambios, todos tienen que ver con esto que te decía, de ser más sintético, de ser más claro, pero también hubo cambio en el sentido de algunos de los artículos. Nosotros hemos hecho sobre Poder Legislativo, hemos ampliado en la comisión redactora competencias de la legislatura, armonizado con otros dictámenes que venían de otras comisiones. Poder Ejecutivo, hemos precisado el texto que habilitaba las reelecciones del gobernador y de todos los legisladores, junto con la cláusula transitoria. Y en funcionamiento del Estado también estamos repasando todos los artículos. El más significativo, o por lo menos el más repercusión pública que tuvo, es el de la caja de jubilaciones, un tema que para nosotros es muy sensible porque hace a la estabilidad de un sistema de seguridad social para los agentes públicos y era necesario que el texto constitucional con mucha precisión no solamente plantee que es intransferible en la idea de que no puede ser delegado a nación, sino que es un sistema de reparto, solidario, de que no va a haber un sistema de capitalización individual ni de seguro individual, sino que le vamos a garantizar a los agentes públicos y por supuesto a sus familias un sistema en el cual puedan sentirse respaldados el día de mañana
cuando tengan que gozar de una jubilación. Bueno, en esto quiero decir que al comienzo no estaba tan claro y que esta semana finalmente se puso en palabras así como se pedía, ¿no? Que había distintas voces que se habían manifestado al respecto. Digo también para hacer hincapié en el funcionamiento de la comisión y todo lo que se ha trabajado esta semana. Bueno, porque también somos receptores de las demandas, las dudas, y la verdad que había legítimos reclamos. Había una voluntad política expresa por parte del gobernador Puyaro de que no iba a transferir la caja. Los bloques, la gran mayoría de los bloques, todos manifestamos que la caja no se transfiere y que hay que trabajar mucho para que sea sustentable. Así que en ese sentido creíamos que la mayor claridad que le pongamos al texto era una garantía para que los docentes, para que los policías, para que los trabajadores de la salud tengan esa certeza con respecto a su futuro. Bien, y otro de los temas en los que se avanzó es en el tema Malvinas, que había llamado la atención, por un lado, la falta de consenso, sobre todo en sector político, ¿no? En abordar esta causa y en tomarla como todos la sentimos y la deseamos, ¿no? Y esto se revirtió durante esta semana. Bueno, logramos 2 dictámenes unánimes. Es la primera vez que pasa en la Convención del 25. Todos los sectores, incluido el núcleo más duro de los libertarios, acompañaron 2 temas que para nosotros son centrales. La causa Malvinas, como una política de Estado constitucional de la provincia de Santa Fe, en su reivindicación y en su anhelo por vía pacífica de recuperación del territorio nacional. Y por otro lado, la cláusula democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que Santa Fe se declara y proyecta para el futuro que para su gobierno, pero también lo que promueve para la sociedad, es un modo de vida en democracia. Desde el gobierno provincial hasta los clubes de barrio. Digo, que haya un modelo en el cual la gente pueda ser elegida y ser escuchada en base a principios no de autoritarismo, claro, sino de vida en comunidad democrática. Sí, la participación democrática también tuvo una incidencia importante y nos parece que deja también huella de presente y de futuro. Y también, bueno, hay otros temas que están siendo avanzados, que se trataron esta semana y otros que han quedado para la semana próxima. Puede ser que Poder Judicial tenga quizás su momento de mayor discusión. ¿Allí está todo claro en función de los dictámenes obtenidos hasta ahora o ustedes estiman que puede haber cambios? Bueno, no nos anticipemos, puede haber cambios en algunos de los artículos, por supuesto, es facultad de la comisión redactora, pero yo quisiera remarcarte, Ileana, este concepto de sistema, ¿no? Yo creo que la Constitución del 25, lo que se está mostrando, lo que va avanzando, es que la provincia va hacia un nuevo punto de equilibrio. La Constitución del 62, producto de la gran inestabilidad política de la época, lo que buscaba era concentrar el poder en la figura del gobernador y en la figura de una legislatura muy fuerte. Esta Constitución del 25 lo que busca es limitar y descentralizar el poder. Vamos a tener un poder ejecutivo con la posibilidad de una sola reelección, 4 más 4, pero un poder ejecutivo que no va a poder tener decretos de necesidad de urgencia para gobernar, ni delegación de facultades para legislar, que no se las va a dar la legislatura. Por otro lado, vamos a tener una legislatura empoderada para poder controlar y para poder tener su función de contrapeso, pero con límite a las reelecciones, con lo cual también el sistema de 4 más 4 se te va a terminar en el futuro esta suerte de caudillos en la legislatura y vamos a ir hacia un sistema de rotación de la política en la cual se van a reivindicar mucho más los proyectos colectivos que las figuras individuales de la política. Bueno, son 2 temas que trascendieron a nivel nacional como destacados de esta reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, inclusive, bueno, con artículos explicativos sobre el tema, digo, es algo que evidentemente a otros lugares les llama la atención. Son innovaciones, ¿no? Y estas 2 patas se componen de 2 patas más que para nosotros son igual de importantes. Descentralización en el territorio, con la autonomía de los municipios, con una nueva ley de coparticipación para no depender del gobierno de turno, para tener recursos los intendentes, y con las áreas metropolitanas y la regionalización para fortalecer la idea de que Santa Fe es diversa, de que tiene diferentes realidades, pero que hay que tener gobernanza pensando con los pies en cada una de las realidades y no desde el poder central. Y la cuarta pata es el poder ciudadano. Es una constitución que le va a dar mucho poder a la sociedad civil,
para incidir en política pública, para revocar mandatos de malos gobiernos, para poder tener organismos estables como el Consejo Económico y Social, para que las instituciones participen, opinen y exijan en tiempo real la marcha del gobierno. Entonces, un poder ejecutivo con reelección pero sin DNU, un poder legislativo que va a cumplir su tarea pero sin caudillos. Es una provincia integrada pero con regiones bien diferenciadas y con capacidad para decidir en el territorio. Y la gente empoderada con participación ciudadana, este sistema es el nuevo equilibrio del 25 que reemplaza al equilibrio del 62. Y eso es lo que estamos construyendo con esta reforma. Vuelvo a preguntar por lo del Poder Judicial porque sé que estuvo generando algunas rispideces en torno a, bueno, cómo se va a abordar esta cuestión. El dictamen ya está, se llegaron a acuerdos, hubo por algunos lados festejos, por otros no tanto, pero todavía sigue habiendo ahí alguna rispidez, algún cuestionamiento. Por eso, ¿cómo esperan ustedes que sea esta semana o qué están esperando en función de la definición, ¿no?, de la letra que quede plasmada ya para tratar? Yo creo que el dictamen de mayoría de Unidos es un muy buen dictamen porque primero consagra la autonomía plena, funcional y presupuestaria del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa. Esta era una vieja demanda, vieja no tanto porque todo este sistema se implementó en el 2014, claro, pero realmente necesitábamos que la persecución penal, que la persecución del delito no dependa ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial, que realmente tenga las manos libres los fiscales para investigar y los defensores para defender del poder político o de la corporación judicial de turno. Esto es algo trascendental. Esto es un avance que pone a Santa Fe en la vanguardia. Después, por supuesto, hay diferentes miradas sobre el Consejo de la Magistratura, diferentes miradas sobre el enjuiciamiento a magistrados y fiscales, pero yo creo que el espíritu fue no repetir lo que salió mal de la Constitución del 94. Nosotros, como modelo de la Constitución Nacional del 94, que no queríamos repetir, era un Consejo de la Magistratura anquilosado, que ponía y sacaba jueces casi como favores políticos, que manejaba los recursos del Poder Judicial Federal y también lo convertía como en un lugar opaco para entender lo que pasaba en ese poder. Muchos de los males que vemos en el interior de la provincia, en el interior del país, en Rosario, en Santa Fe, con respecto a la justicia federal, mucho tiene que ver con el desmanejo del Consejo de la Magistratura, que fue pensado de una manera y que en la práctica resultó de otra. Bueno, tratamos de no repetir ese error, construyendo un organismo más de carácter técnico para la selección de los concursos para magistrados y fiscales. Intentamos que ese organismo esté compuesto por diferentes estamentos para que participen del diseño de los concursos y por otro lado trabajar con el concepto de listas anticipadas. ¿Qué significa esto? Abrirse un concurso para jueces civiles y comerciales y ese concurso tiene un orden de mérito que sirve para las vacantes que se produzcan en los próximos 2 años. Entonces no estás abriendo concursos a medida que se produce una vacante, claro, sino que tenés una previsión, tenés una seriedad en el cual vos ya sabés que hay un listado de gente concursada que puede ocupar un juzgado y que no va a depender de un concurso que se pueda hacer entre gallo y medianoche. El tema de vacantes es un tema que preocupa justamente por la gran falta de jueces y fiscales que quizás en los plazos se ve plasmado, ¿no? Así que por eso hacía hincapié en esta pregunta. ¿Qué queda entonces? Porque todavía hay un gran trabajo por delante, pero bueno, a modo de resumen se ha avanzado mucho esta semana, ya tratamos los temas en los que estuvieron haciendo hincapié. ¿Qué queda, para ya la letra final de la reforma que se tiene que votar? Bueno, nos queda todo el proceso de regionalización, autonomía y áreas metropolitanas, que es un capítulo muy importante para lo que tiene que ver con el gobierno local, que en definitiva es lo que hace a la vida diaria de los vecinos, es, pasar las comunas a todos municipios y que tengan elecciones en vez de 2 años, cada 4 años, para una enorme cantidad de localidades de la provincia es un cambio sustantivo. Un gran alivio, ¿no? Claro, por lo que implica el proceso. Por lo que implica el proceso y también en términos de política pública, Ileana, porque una persona que está 2 años en el gobierno y tiene que ser reelegida cada 2 años, vive en campaña. Claro, sí. Y eso imposibilita o no incentiva a que se encaren proyectos de más de largo plazo en materia de obra pública, en materia de política social, en materia de vivienda, porque lo que rinde muchas veces es mostrar
asfalto o un cordón cuneta que meterte en grandes obras de infraestructura. Sí, esto era un pedido también de la gente, ¿no? Por la frecuencia. Totalmente. Obviamente respetando el sistema democrático, pero cambiando estos plazos que obviamente tienen mucho que ver con lo cotidiano y con este tema de cumplir y sobre todo, bueno, porque asistimos en la última elección a un proceso donde, bueno, la gente no estaba tan comprometida con tomarse el tiempo para ir a sufragar. Entonces, bueno, quizás esto también reditúe en eso, ¿no? Sí, en fortalecer y mejorar la democracia. Aparte también van a tener reelecciones limitadas, con lo cual tampoco van a existir más los intendentes que están 20, 25 años en un cargo, ¿no? Yo recorro la provincia de hace muchos años y he tenido contacto con intendentes, muy buenos ellos, la mayoría, pero que están 20 años en el cargo y dicen, bueno, pero la gente joven no se involucra. Bueno, claro. Hay que para ahora involucrar, se va a tener que involucrar, para involucrar hay que dar el espacio, ¿no? Y por otro lado, y con esto creo que es la última sesión va a ser muy importante, es todo el capítulo de derechos y garantías. Para nosotros, para los socialistas, particularmente el tema de educación y salud son temas muy sensibles. Vos sabés que no tenemos todavía una ley de salud integral en la provincia de Santa Fe. Hemos avanzado enormemente con los nuevos hospitales, hemos avanzado enormemente con los centros de especialización, como el CEMAFE, por ejemplo, pero necesitamos todavía una ley que consagre ese sistema. Seguimos todavía con los AMCOs en los pueblos, con todo un sistema fragmentado de funcionamiento. Tenemos que ir hacia un sistema integrado de salud para que definitivamente Santa Fe sea la mejor provincia en materia de salud pública en Argentina. Y bueno, todo el educación también. Y en educación también, ¿no? Sí. Ir hacia las bases sólidas en la Constitución para tener una ley de educación en la cual haya un proceso de formación continua, de que podamos realmente hacer de la carrera docente una carrera de excelencia, de que los docentes puedan seguir con orgullo apostando al magisterio no solamente como una forma de vida, sino como una forma de servir a la comunidad. Eso también va el debate de la caja, ¿no? La caja de jubilaciones nosotros lo tomamos no solamente como una reivindicación a la gente que laburó durante muchos años en el Estado, sino como un incentivo para aquel que quiera ser policía, que quiera ser docente, que quiera ser enfermero, que sepa que la provincia lo va a cuidar una vez que terminó su tarea profesional. Y también eso sirve para que la gente se sumen los mejores, los que tengan vocación, y bueno, y eso es también parte de una mirada de un Estado que seguramente muchos empleos del Estado en el futuro los va a reemplazar la inteligencia artificial, como está pasando en un montón de áreas. Muchas tareas burocráticas administrativas van a ser reemplazadas por la tecnología, pero un enfermero, pero un docente, pero un policía son irreemplazables. Y un periodista tampoco. Y un periodista tampoco. O sea, también es irreemplazable, eso quiero decir. Así es. Joaquín, en este sentido, bueno, queda muy poquito. ¿La fecha sigue siendo el 10 de septiembre? Sí, vamos a convocar 9 y 10, pero la verdad que estamos trabajando muchísimo, muchísimo, y yo agradezco enormemente a todos los bloques, porque realmente la comisión redactora... Para algunos pasó rápido, para otros pasó lento, sobre todo los que se han quedado en estas sesiones extendidas de hasta las 10, 11 o más de la noche, ¿no? No, porque aparte trabajamos en la comisión. Nosotros tuvimos esta semana que termina, tuvimos el lunes más de 9 horas de reunión de la redactora, el martes otras 10 horas, el miércoles la sesión, ayer nuevamente reunión de la redactora, viernes sesión. Entonces digo, venimos con un laburo de trabajo, pero... hay un clima, digo, más allá de los posicionamientos ideológicos de cada espacio, hay un clima de que estamos haciendo algo trascendente. Bien. Y hay un clima... sobre todo pensando a futuro, ¿no? Porque los constitucionalistas en esto coinciden en que si tiene una votación de amplia mayoría, va a tener el sustento necesario para sostenerse en el tiempo. Y me parece que el debate pasa por ahí, ¿no? Ver cómo se llega a la votación final. A votación final, sumando... incorporando la mirada de los otros en el texto, y bueno, y demostramos en la práctica de que esto no era a libro cerrado, de que no era un traje a medida para nadie, sino que estamos, como te dije anteriormente, construyendo un nuevo sistema que va a ser diferente al actual, que aspiramos a que sea mucho mejor y que estamos trabajando en serio para dejar una huella, ¿no? Uno cuando milita... Yo empecé a militar en política en el Partido Socialista a los 15 años, en el centro de estudiantes de mi escuela secundaria, y uno lo hace con el anhelo de dejar una huella.
¿no? Y bueno, Sí. hay un espíritu de que la Cada convención uno del 25... trabaja en eso, ¿no? En dejar una huella en cada uno, y Exactamente. creo que todos los que han aportado a través de las distintas audiencias también quisieron dejar una huella en esta nueva Constitución. ¿Hay lugar definido ya para la votación? Digo, ¿dónde se va a hacer la votación? ¿Va a ser en la legislatura o es probable que se haga en otro lugar? Mira, estamos trabajando muy bien en la legislatura porque lo adaptamos y tenemos todo el sistema de votación, pero bueno, cuando terminemos de los despachos parciales y esa votación del 9 y del 10, que es en definitiva el texto final, bueno, ahí el presidente de la convención va a definir dónde va a ser. Algunos hablan, por eso me adelanto, a ver si es verdad, esos rumores que suenan sobre el Museo de la Constitución y alguna posibilidad de jura allí. ¿Esto se está evaluando? Bueno, no nos adelantemos. No me dejas adelantarme hoy. Paso a paso, paso a paso. Excelente, buena charla, muchas gracias por el tiempo y bueno, queda todavía una semana intensa por delante, seguiremos atentamente las novedades. Gracias, Eliana, y felicitaciones por este espacio. Muchas gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y vamos a seguir abordando temas de interés aquí en Santa Fe Reforma. Ser, estar. Somos el litoral. Estamos acá. Somos este río y esta gente. Somos esta fuerza, esta fe, este empuje y estas ganas. Somos nuestra historia. Somos este presente y somos lo que viene. Somos el litoral. Estuvimos acá. Somos, estamos, hacemos. Construimos. Somos nuestra historia. Somos este presente y somos este futuro que forjamos todos los días. Somos un legado en evolución. Somos el litoral y estamos acá. Y continuamos en Santa Fe Reforma. En nuestro siguiente bloque vamos a estar hablando en estos momentos del tema religión, porque la Constitución de la provincia de Santa Fe plantea la neutralidad. ¿Qué significa la neutralidad en religión y por qué se produce esta decisión, en función de qué se toma este cambio, teniendo en cuenta cómo venía funcionando el artículo número 3 en la Constitución de la provincia de Santa Fe, que es justamente el que está en revisión respecto de este tema? Por eso le recibimos a Fabián Jerkovich, súper autorizado en la materia, para dialogar con él este tema que viene siguiendo. Fabián, qué gusto, ¿cómo estás? Igualmente, un gusto estar con ustedes y poder también sumar nuestra voz a este momento de poder expresar nuestras ideas, ¿no? Bueno, a nosotros nos ha sorprendido esta definición de neutralidad. La pregunta es si ustedes ya venían conociendo que podía suceder este planteo o venían trabajando para que no acontezca. La iglesia, diríamos, de Santa Fe hizo una propuesta y no contenía, diríamos, la palabra neutralidad, sino que de las 4 opciones existentes es la que tomó el legislador del 62, que era mencionar como, diríamos, religión oficial a la católica apostólica romana. Luego estaba la opción, que esa es la que se propuso en el texto de redacción, donde se reconozca, diríamos, la provincia no tome el Estado ninguna religión oficial, reconozca lo que la Iglesia Católica hizo a través de
la historia y también reconozca la libertad de culto, dejándonos a todos el ejercicio del mismo, ¿no? El tema fue definido en el Concilio Vaticano II, en un documento de Gaudium et Spes, donde la relación Iglesia y Estado tiene que estar con la independencia de cada una de las dos instituciones. La Iglesia tiene una misión sobrenatural. Nosotros venimos a proponer la salvación de las personas, acompañar el camino en la salvación de las personas. El Estado tiene un fin temporal, que es el bien común, generar las condiciones, pero es terrenal, no es diríamos, trascendente el fin del Estado, mientras que de la Iglesia sí. Y después tenemos nuestros hermanos, diríamos, en los otros cultos, las otras iglesias, que bueno, que se han desarrollado a partir de la historia, pero que como en la Constitución de Córdoba, provincial de Córdoba, nosotros pedimos que se reconozca la función que tuvo específicamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, sin desmedro de ninguno de los otros cultos. La neutralidad ¿qué significa la neutralidad? Porque yo decía... Sí, yo iba a preguntar esto, ¿qué significa que esté expresamente ratificada la neutralidad en cuanto a religión? Digo, bueno, ¿cómo afecta a la Iglesia Católica que venía teniendo su protagonismo en este tiempo? No pusieron laico, que sería lo peor. Laico en las experiencias que ha habido a nivel mundial de persecución luego a la Iglesia, ¿no? Persecución hasta no poder hacer la señal de la cruz en la calle, persecución en el sentido de no poder mencionar en un ámbito público a Dios. Eso es alguna experiencia que ha habido de este laicismo activo. La neutralidad es el paso anterior, por eso decimos, nosotros preguntamos, y el legislador, que si persiste en mantener la idea, tendrá que llenarla de contenido, porque neutralidad puede significar nada para nadie, todo para todos, o ver en qué situación cada uno consigue algo. Nosotros, sin neutralidad, sería todo para todos. Me parece que, diremos, no tenemos inconveniente, diríamos, ¿no? Nosotros reclamamos el reconocimiento histórico, pero un trato igualitario. Igual entre iguales. Es decir, por allí puede haber alguna expectativa de expresiones minoritarias de querer, limitar las expresiones de la fe católica, diríamos. En este sentido, todavía queda una semana de funcionamiento de la comisión redactora. ¿Ustedes van a hacer alguna gestión para que esto se revierta? En alguno de los puntos, digo, por allí la neutralidad me parece que aparece como una cuestión firme, pero que hay algunos otros debates en torno a la descripción de las incumbencias. Nosotros, por eso, seríamos felices como Iglesia Católica que se haga el reconocimiento tal cual lo hizo la Constitución de Córdoba y otras constituciones, además como lo hace la Constitución Nacional en alguna medida, diríamos, al seguir sosteniendo el mantenimiento del culto católico apostólico romano, y el tema de la eliminación de la palabra neutralidad en función de que esto puede generar algunas aventuras a futuro, no creo que sea la intención actualidad, así que esas serían las dos modificaciones en el texto actual. De quedar así, estamos, diríamos, en la tercera de las opciones. No es la que más nos gusta, pero tampoco entendemos que vamos a hacer, diríamos, que da instrumentos de persecución esta redacción. Pero también entendemos que no es lo que el pueblo santafesino quiere, así como en el 62 había una conciencia, digamos, mayoritaria, creemos que todavía hoy hay un reconocimiento a la Iglesia Católica, a su función,
diríamos, en la tarea de trascendente de salvación y también en el camino en otros campos, ¿no? Como en el campo de la educación, en el campo social, donde también estamos presentes y estamos trabajando juntos, apostando a la democracia, apostando a seguir adelante, ¿no? En los comienzos de Santa Fe Reforma, aquí estuvieron referentes de la Universidad Católica y también de la Pastoral, hablando de las aspiraciones respecto de la Constitución que se estaba gestando, de esta nueva Constitución. ¿Hay desilusión en torno a esto? Digo, porque se habían realizado pronunciamientos, acercamientos y demás, y ahora se conoce esta letra que quizás no es lo que se había pensado al comienzo. Miren, en realidad hay un grupo de católicos que se sienten no representados con este texto. Si uno lee el documento que hicieron las 5 diócesis, dejaba, diríamos, estas 4 alternativas, bregaba por la segunda. La Universidad Católica presentó un artículo muy parecido por eso al de Córdoba, reconociendo la actividad de la Iglesia Católica y hablando de independencia, autonomía y colaboración sin la palabra neutralidad. Digamos, un poco lo que está allí apareciendo es no el reconocimiento explícito a la Iglesia Católica y se agrega neutralidad que podría dar, si no se aclara en el recinto, lugar a interpretaciones diversas. Entonces, la desilusión será por eso, pero miren, yo pensaba, ¿no? Cuando el cristianismo nació, a los cristianos los comían los leones, diríamos. Entonces digo, por más que nos duelan, diríamos, vamos a seguir trabajando, claro, desde el lugar. Por más que la Constitución digamos, no nos haya reconocido o no nos reconozca, todavía tenemos una semana, y creo que no tenemos que ser neutrales, creo que tenemos que tomar una posición a favor de la dimensión religiosa del hombre, y entonces por eso se puede ser neutro en la guerra, diríamos, aunque deberíamos estar en contra de la guerra. En el tema de la neutralidad en la religión, me parece que eso, tomar una posición es no tener ninguna religión. Y nosotros queremos que todos tengamos esta opción. Y en este sentido, decir que somos iguales pero distintos, bueno, te quería dejar allí del santuario de Lourdes, de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, agua bendita, donde tenemos comprobado científicamente milagros por la intercesión de la Virgen frente a nuestro Señor, y decirle, bueno, que a los legisladores, la mayoría de ellos son bautizados, la mayoría de ellos son cristianos, con opciones, diríamos, quizás diferentes, bueno, que revean y que si en conciencia creen que el tema de poner la neutralidad no es ir en desmedro, y si no reconocer a la Iglesia no es hacer digamos, un no recorrido histórico, bueno, quedará el artículo tal, nosotros igual rezaremos por ello, seguiremos adelante porque es nuestra tarea y es lo que nos pide Dios, ¿no? La última pregunta tiene que ver con la cuestión financiamiento. Digo, ¿afecta de alguna manera la neutralidad que vaya a figurar en la Constitución respecto de algunos aportes, sostenimiento de la Iglesia o, por ejemplo, el tema de las escuelas? Son preguntas que la gente nos hacía, por eso la traslado. Sí, no necesariamente. Hay, digamos, en lo económico, la parte de educación, nosotros en la parte de gestión privada, la educación es pública, de gestión pública o de gestión privada. En Santa Fe nosotros representamos el 25% de todo diríamos, los alumnos. Tenemos 200.000 alumnos en escuelas confesionales, 500 escuelas confesionales, que tenemos ya aportes de parte del Estado para hacer, ¿verdad?, esto de que sea la libertad de elección de los padres, que puedan elegir nuestras escuelas, pudiendo acceder de ello a través de
contribuciones voluntarias que están regulados por el Estado, pero que pagan los sueldos de estos 18.000, 20.000 docentes. Entiendo que nosotros ya tenemos cargos sin cubrir, creo que eso el Estado se va a comprometer a cubrirlo y podemos seguir trabajando en ello. En otras áreas, como teníamos en algunos lugares los capellanes, bueno, esos ya venían antes de cambiar la Constitución, dejándose vacantes esos cargos cuando se jubilaba quien estaba a cargo, y entendemos que esto también la Iglesia, diríamos, eso no, digamos, va a seguir haciendo la labor pastoral, aunque tener el capellán, pongo el ejemplo, en el Cuyen era el sacerdote que estaba más cercano con aquellos en el lugar. Acompañando. Hoy, bueno, también tenemos digamos, más dificultades para hacerlo, pero bueno, en las cárceles, otros lugares que nuestros hermanos evangélicos desarrollan, ahora con la neutralidad sería, nadie puede entrar en las cárceles, todos podemos entrar en las cárceles, bueno, ese es lo que genera para nosotros el tema de la neutralidad, ¿no? Se entiende perfectamente. Fue una muy buena conversación. Muchas gracias. Vamos a ver qué pasa en esta semana, que es decisiva seguramente. Pero bueno, por lo pronto dejar planteado el tema, que era un tema que la sociedad lo estaba comentando con la mirada, ¿no?, desde la propia Iglesia. Así que, Fabián, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y gracias por el regalito. Bueno, nos vemos. Nos vamos a la última pausa aquí en Santa Fe Reforma y por supuesto ya seguimos con algunos datos más para dejar plasmado todo lo que ha acontecido durante esta semana aquí en Santa Fe con respecto a la reforma de la Constitución de la provincia. Ser, estar. Somos el litoral. Estamos acá. Somos este río y esta gente. Somos esta fuerza, esta fe, este empuje y estas ganas. Somos nuestra historia. Somos este presente y somos lo que viene. Somos el litoral. Estuvimos acá. Somos, estamos, hacemos. Construimos. Somos nuestra historia. Somos este presente y somos este futuro que forjamos todos los días. Somos un legado en evolución. Somos el litoral y estamos acá. Y seguimos compartiendo con todos ustedes lo que va dejando la reforma de la Constitución de la provincia en este Santa Fe Reforma. Y vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de conocimiento, porque en esta época estamos todos preocupados por lo que ocurre a nivel investigación, financiamiento y demás, pero va a quedar plasmado un ítem muy especial en la Constitución de la provincia de Santa Fe, pensando a futuro. Me parece que es un dato para destacar. Por eso le agradecemos a Ignacio Ritul que nos acompañe, es investigador del CONICET y está sentado aquí con nosotros. Ignacio, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, gracias por el tiempo y particularmente también por enseñarnos qué importante que es esta inclusión del conocimiento en la Constitución pensando a futuro. ¿Qué significa para ustedes y cómo sienten que se ha plasmado en la letra que se está redactando por estos días? Bueno, creemos que es un gran avance que se reconozca la ciencia, la tecnología y la innovación como un bien común de los santafesinos,
como un derecho de los santafesinos, ese acceso a ese conocimiento como un derecho, y también que se reconozca como una herramienta propicia para tanto la política pública como para un desarrollo productivo, económico, social, integral, ¿no? Que cuide todos los aspectos que hacen a nuestra vida como santafesinos, pero también proyectándola hacia las generaciones que todavía no han nacido. De eso se trata la sustentabilidad, digamos, ¿no? Entonces es justamente todo este combo de conquistas, desde lo que son los derechos, los derechos y garantías de esta Constitución, lo que, bueno, nos ha dejado bastante, muy conformes. Siempre falta, digamos, ¿no? Siempre falta, sí. Pero nos ha dejado muy conformes. Bien, la verdad que Santa Fe hace ciencia desde hace muchísimo tiempo y hemos podido ver lo importante que ha sido la ciencia en tiempos de COVID, por ejemplo. Días pasados con el streaming desde el fondo del mar vimos que la ciencia está al alcance nuestro, por ahí parece más lejana, pero en este caso, ¿qué sienten ustedes que era importante incluir en la Constitución para garantizar este derecho a la ciencia y al conocimiento que tenemos los santafesinos? Bien, cuando uno ve el análisis de los derechos que se van incluyendo en las constituciones a lo largo del tiempo, uno puede arrancar, por ejemplo, por los derechos políticos que surgen en las constituciones de los países en la mismísima Revolución Francesa. Fíjate hasta dónde nos tenemos que remontar. Sí, sí. Esos derechos políticos son el derecho al voto, el derecho al juicio justo, el derecho a la participación política, el derecho a la libertad de expresión, en fin, todos los derechos surgidos allá por el 1700 y pico. Y te interrumpo, pero en esta Constitución se habló muchísimo de la bicameralidad, de la reelección del gobernador, o sea, todas estas cuestiones que hacen al poder político. Exactamente, exactamente. Los derechos de segunda generación, podríamos decir, son aquellos que surgen en la primera mitad del siglo XX. El derecho al trabajo, a la salud, a la educación, típicamente. Claro, y nuestra Constitución santafesina venía del 62, más o menos ahí terminando la primera parte del siglo XX. Entonces tenemos casi 60 años de que necesitaba actualización para incorporar derechos de tercera, cuarta y hasta de quinta generación. Los de tercera generación son los que surgieron a finales del siglo XX, que son aquellos relativos a el medio ambiente, por ejemplo. Toda la cuestión ambiental y el derecho a la energía, otro de los derechos típicos de fines del siglo XX. Principio del siglo XXI ya empiezan los derechos digitales. Los derechos de los ciudadanos, nuestras libertades, nuestros derechos, pero por ejemplo en el mundo digital. Esos son los derechos propios del siglo XXI, sí, claro. Y hoy, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Las redes sociales prácticamente el Far West, digamos, ¿no? El lejano oeste, es tierra, o sea, hay muy poco ejercicio de derechos individuales y colectivos. Y bastante amenaza, ¿no? Y bastantes por amenazas. Lo que son las estafas, las invasiones a los datos privados, bueno, un montón de escenarios que se dan en este aspecto, que obviamente necesitaban ser legislados y que fueron abordados. De hecho, es una de las constituciones que manifiestan, tiene más derechos pensados en función de su letra para los próximos años. Tal cual, tal cual. Y cuando uno ve los de quinta generación, bueno, son los derechos sobre los bienes comunes de la humanidad, como por ejemplo la biodiversidad, el agua, el derecho al agua en su aspecto amplio, no solamente agua para beber y bañarse, ¿no? Sino el derecho al acceso al recurso hídrico, pero desde todo punto de vista. Entonces ahí uno dice, bueno, a ver, ¿cómo va evolucionando todo esto? Pero hay un factor común, Ileana, en todo esto. Es que el acceso a todos esos derechos se va a dar sobre la base de una sociedad basada en conocimiento. Sin conocimiento no tendríamos posibilidades técnicas de acceder a todos esos derechos que venimos mencionando aquí como de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. ¿Cómo vamos a hacer en el futuro para resolver la producción, la economía de Santa Fe si no es a base de conocimiento científico o tecnológico? ¿Cómo vamos a resolver el trabajo? ¿Cómo vamos a resolver la seguridad social? ¿Cómo vamos a resolver la educación? ¿Cómo hacer la salud? En fin, cada cuestión que hace la vida pública, las propias comunicaciones que tenemos ahora justamente en este mismo momento, las podemos dar porque hay satélites dando vuelta alrededor del planeta, hechos aquí en Argentina, con ciencia argentina y tecnología argentina, que permiten que esto ocurra. Entonces uno se imagina, bueno, para el acceso de todos esos derechos que hacen en nuestra vida hoy y también en el futuro, es necesario contar con un sistema científico, tecnológico y de innovación
apropiado. Bien. Está instituido entonces en la Constitución el derecho al conocimiento, de esto estamos hablando, y la pregunta es, bueno, ¿qué más se necesita pensando también en la cuestión del financiamiento, pensando en el contexto actual que los tiene involucrados con una situación de mucha inestabilidad e incertidumbre y mucha preocupación? ¿Entienden ustedes que el hecho de incluirlo como un derecho en la Constitución también viene de la mano de acompañar el financiamiento y también de generar estos proyectos que sabemos Santa Fe lo ha hecho y lo va a seguir haciendo? De alguna forma lo va a seguir haciendo, pero digo, ¿podemos garantizar esto? Y nuestra intención sí es que se garantice por Constitución la institucionalidad, ¿sí? Habíamos planteado por Constitución la creación de un organismo encargado de hacer ciencia y con un piso de financiamiento, ¿sí? Bueno, ese piso no se logró porque por ahí podía llegar a entorpecer las decisiones del Estado, digamos, en el futuro, pero sí entendemos nosotros que hace falta garantizar recursos, ¿sí? Y recursos de instituciones autárquicas con participación ciudadana en su gestión, digamos, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque si no es muy difícil plantear una política de Estado santafesino, de Estado provincial, que no dependa o que sea menos sensible a los vaivenes que nos tiene acostumbrado tanta la política argentina. Sí, digamos, ya ¿no? conocemos, ¿no? En política y economía somos expertos en vaivenes desde hace muchos años, ¿no? Y en este aspecto siempre incide en cuestiones importantes, ¿no? Como en este caso, muchas veces hablamos de educación, ahora estamos hablando de ciencia, ¿no? Tiene un impacto directo en esto. Exactamente. Entonces creemos nosotros que sí, efectivamente, es necesario contar. No lo logramos por Constitución, pero sí vamos a tener a luchar por leyes que así lo establezcan, por tener garantías de poder contar con una institución encargada de la gestión pública de la ciencia y la tecnología, como así también de su financiamiento. Bien, en este aspecto, bueno, hablamos de ciencia y hablamos de conocimiento y hablamos de también muchas veces situaciones que tienen que ver con la mejora en la vida cotidiana, la mejora en el diagnóstico de patologías, la mejora inclusive en cuestiones de alimentación. Digo, son tan amplios los canales de la investigación que en este aspecto te pregunto si alguno de todos estos se vio afectado por la situación que en estos momentos se da de recorte de financiamiento y alguna otra situación irregular. Sí, por supuesto. Bueno, uno tiene que verla, ¿no? la Constitución como algo que se proyecta a futuro, o sea, mira el pasado pero se proyecta a futuro, pero hoy estamos en una coyuntura muy particular. Esperemos que sea solamente eso, una coyuntura, sin proyección a futuro, porque la verdad que sería muy triste que esta situación de la ciencia hoy se mantenga mucho tiempo más. Y sí, efectivamente, hay muchísimos proyectos que están detenidos. Los recursos que uno tenía o tiene en los laboratorios se hayan agotado. Y lo que es más grave, Iliana, es que estamos perdiendo el recurso humano. El recurso humano es valiosísimo. A lo mejor lo más valioso del sistema científico argentino son los científicos per se. Claro, formados aquí en nuestra zona con un conocimiento muy valioso y por ende muy buscados desde otros lugares que entienden que la ciencia es importante, que la piensan como una inversión a futuro, presente y futuro, y dicen, bueno, las condiciones que ofrecemos son estas y obviamente el investigador que está en un contexto muy difícil por allí tiene que resignar la ciudadanía y decir, bueno, a lo mejor es un tiempo, pero bueno, estoy mejor. Es una pena que esto esté ocurriendo. Sí, exactamente. Y sobre todo porque digamos, la calidad de la ciencia argentina es reconocida realmente en el mundo entero. Sí. Es algo que funciona muy bien en Argentina. Y el tiempo previo de formación, ¿no? Que es una inversión netamente argentina también. Exactamente. Uno, para formar un científico, para que el científico empiece a llamarse científico, tiene que haber corrido algo así como 15 años de formación, ¿no? Desde lo que es alguna ingeniería, alguna licenciatura a nivel de grado, un posgrado, y recién después de algunos posgrados, doctorados y postdoctorados. Son muchos años de estudio para aquellos que buscan. Son muchísimos años de estudio, de formación, de sacrificio. Exacto. Y con una vocación que realmente es al servicio de la sociedad, digamos, ¿no? El científico realmente se aboca a desarrollar conocimiento para su comunidad.
Por supuesto. Obviamente investiga en aquello en lo que se formó, se siente cómodo, le gusta y demás, pero siempre lo está haciendo pensando en un futuro inmediato e inmediato, en solucionar temas que por allí estén latentes, y obviamente que también esto lleva un tiempo, lleva desilusiones, ilusiones y todo lo que conlleva, pero obviamente cuando se llega al resultado final hay mucha satisfacción. Lo que pasa es que para eso también tiene que tener un apoyo, y es quizás lo que en este momento no hay. Exactamente, exactamente. Bueno, los números son, uno por ahí tiene los números estadísticas de la cabeza, ¿no? Pero en las cuestiones técnicas, ¿no? Uno habla de la innovación. Y a nivel mundial la estadística de cuánto es del tiempo que se requiere una innovación, en promedio estamos hablando en países desarrollados, 7 años, Ileana. Desde que una idea ocurre hasta que esa idea, con todos los recursos, estamos hablando de países desarrollados, con todos los recursos disponibles, se puede llegar a transformar en una utilidad para la sociedad. Transcurren 7 años, o sea, más de 2 periodos, o casi 2 periodos de gobierno, digamos, ¿no? Claro. Hablando de los vaivenes. Sí, sí. Y muchas de esas innovaciones, bueno, desde la idea al producto final no es que es un caminito lineal. Mucho de eso, bueno, se vio que no era conveniente, que no era por acá el camino, en fin. Realmente es como un gran embudo que va seleccionando lo mejor y va descartando por ahí lo que llegamos a lugares sin salida. Ignacio, sos súper claro, la verdad me quedaría horas charlando. Nosotros vinimos a conversar sobre lo que la reforma nos va a dejar en materia de conocimiento, y nos metimos también en el abordaje de cómo se hace ciencia, ¿no? Y cuáles son los problemas que hay ahora. Y me parece, bueno, también que podamos dejarlo plasmado aquí, que es este llamamiento a las autoridades a que valoren el recurso humano y todo lo que significa este recurso humano que se viene formando, y el hecho de que se vaya lo que va a significar a futuro que no esté. Así que bueno, un llamado en este sentido, y después la satisfacción de que se haya entendido que el conocimiento es importante para nuestro presente y futuro aquí en la provincia de Santa Fe. Así que más que agradecidos por tu tiempo, no sé si querés dejar una reflexión final. Sí, la reflexión final es que todavía nos faltan muchos científicos y mucha ciencia en Argentina si queremos despegar realmente como país desarrollado. Hoy tenemos 3 veces menos científicos por habitante, 3 veces menos científicos por habitante que los países que realmente tienen un estándar de vida, digamos, superior. Ni que hablar del financiamiento, órdenes de magnitud por abajo. Entonces hay muchísimo espacio, muchísimo trabajo por hacer, muchísima necesidad de crecimiento del sistema científico-tecnológico. Así que bueno, esa es la reflexión, digamos, ¿no? Si uno por ahí piensa que en ciencia tenemos una buena ciencia, en realidad deberíamos incrementar eso 3 veces más para empezar a plantearnos, no diría de igual a igual, pero mínimamente, digamos... Ciertamente una competencia. En competencia, digamos, con los países que llevan tecnologías de punta. Qué bárbaro. Bueno, no hablamos de tecnología, que es tu área de incumbencia, pero no va a faltar oportunidad para que podamos conversar sobre esto. La verdad que muy agradecida, y sobre todo siento que aprendí mucho. Yo espero que la gente que nos está acompañando, la audiencia, que nos sintoniza en el momento que sea, también lo comprenda de esta manera. Así que te agradecemos mucho el tiempo. Bueno, gracias a vos. Gracias. Ignacio Ritul nos acompañó aquí, investigador del CONICET. Nos vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Ser, estar. Somos el litoral. Estamos acá. Somos este río y esta gente. Somos esta fuerza, esta fe, este empuje y estas ganas. Somos nuestra historia. Somos este presente y somos lo que viene. Somos el litoral. Estuvimos acá. Somos, estamos
Hacemos. Construimos. Somos nuestra historia. Somos este presente y somos este futuro que forjamos todos los días. Somos un legado en evolución. Somos el litoral y estamos acá. Y fueron pasando las semanas y de esta manera fuimos acercando cada una de las audiencias, cambios, situaciones que se presentaban con respecto a los artículos de la reforma de la Constitución, y de esta manera nos vamos acercando ya a la definición, que es ni más ni menos que la votación de los convencionales, también dirimir qué va a pasar con la Constitución de aquí en adelante, la jura de la Constitución. Pero bueno, semana última en la que la comisión redactora va a tratar distintos temas. Esto es lo que estuvimos abordando, contándoles los principales cambios que se gestaron esta semana y aquellos puntos que quizás fueron buena noticia a lo largo de estos últimos días y que venían con algunas dudas, con lo cual me parece que ha sido un programa súper fructífero y que hemos hablado de distintos temas. Hemos hablado de la reforma, hemos hablado del conocimiento, hemos hablado de la iglesia, de Malvinas, de las jubilaciones, así que realmente ha sido un programa que entiendo tiene todos los condimentos necesarios para entender lo que está sucediendo con la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Un gran trabajo en equipo que también tiene el trabajo de todos los periodistas de Diario El Litoral, que los invitamos a que puedan leer y compartir a través de nuestro sitio web www.erlitoral.com. Allí, 7º plenario de la Convención Reformadora, 3 artículos de la Constitución y 8 temas habilitados en el menú del viernes, algo que todavía continúa en agenda hoy porque estamos ya promediando este día, el último, para muchos o no para todos, de la semana. Bueno, Puyaro dijo estar conforme con la reforma que se planteó en torno al tema reelección, allí con la agenda que plantea, ¿no?, todo lo que requiere el tratamiento. Allí, bueno, los convencionales, ustedes pueden ingresar y si tienen alguna duda, ven cómo ha quedado conformada la convención. La comisión redactora dice que habrá unanimidad para la declaración sobre el tema Malvinas, algo que estuvimos tratando aquí, y también el tema de caja de jubilaciones de la provincia ha sido otro de los temas del día. Cómo se opera la equiparación dispuesta en la convención. La reforma en Santa Fe otorga y delimita reelecciones con una cláusula transitoria, lo explicaba Joaquín Blanco aquí, y la redactora dictaminó que será intransferible la caja de jubilaciones. En torno a la negociación en la labor de comisiones, este ha sido el resultado de la semana. Creo que son todos los temas en agenda de esta semana expresados allí a través de la pluma de los periodistas de El Litoral. Aquí, en vivo y en directo, fuimos tratando de abordar y de preguntar todo aquello que la gente nos consulta en lo cotidiano para que traslademos a los convencionales constituyentes. Gracias a todo el equipo de trabajo. En la dirección estuvo Mariano Mabet y también Roberto Menotti. En la producción, en sonido, bueno, todo un gran equipo que trabaja para hacer posible este Santa Fe Reforma. Todavía tenemos que volver, todavía nos queda algo por delante, así que la semana próxima estaremos con este espacio ampliando todo el tratamiento de los últimos temas y las definiciones que se produzcan a lo largo de los próximos días. Por eso los esperamos en un próximo Santa Fe Reforma. Gracias por estar ahí y gracias por recomendarlo también. Hasta entonces, chau chau.